Casa Rosada de la postura de las prepagas, ¿eh? Y el presidente Milei mandó a revisar exhaustivamente el argumento que están esbozando las empresas de medicina privada, A ver, ¿por qué no lo en explicas? relación. Porque era un poquito... No, a ver, el lío tiene muchos aspectos técnicos. ¿Por qué no lo desarrollás para que lo comprendamos todos? Sí, es bastante complejo de explicar y a la vez mantener la rigurosidad. Pero voy a tratar de hacerlo lo más llano posible. El presidente, como parte del programa general, lo que dijo es libertad de acción y libertad de movimiento para todo aquel trabajador, para todo aquel ciudadano que quiera que su dinero vaya a una prepaga o a una obra social. Hoy esa posibilidad está. La idea es darle más libertad y hacerles más fácil el acceso. Por eso, desregulación de las obras sociales, que no tenga necesariamente que pasar un trabajador que está en relación de dependencia en un determinado rubro, con un determinado gremio que lo cubre, que su aporte vaya primero al sindicato, a la obra social que le corresponde, y después, en todo caso, hacer todo el trámite si quiere pasarse a una prepaga, sino que eso pueda ser directo. ¿Qué dicen las prepagas, Luis? Que lo que aparentemente puede ser beneficioso para los trabajadores, para las empresas mismas como empleadoras, que le quieren dar un plus a sus trabajadores y por lo tanto hacen un convenio con una determinada prepaga y ponen la diferencia que le falta al trabajador de su empresa, hay muchas que funcionan así, lejos de ser un beneficio, no es tan beneficioso ni para la propia prepaga, ni para el propio trabajador o para las empresas porque se encarece. Y además se engorda un fondo que es el Fondo de Distribución Solidaria, que existe hace muchísimo tiempo, que es de compensación para aquellos trabajadores, aquellas obras sociales incluso que no puedan cubrir un medicamento costosísimo y extraordinario, pueda haber un sistema de compensaciones. Ese siempre ha sido manejado muy arbitrariamente, ha sido otra de las famosas cajas, Luis, que han servido de negocio para los sindicatos y sus obras sociales. Okay. Entonces, cierro con esto. Velocopit dijo ayer, le han informado mal al presidente. Yo creo que cuando le traduzcan verdaderamente lo que se ha puesto en funcionamiento, se va a dar cuenta que no es tal el beneficio. Nada, Ok. hasta por ahí nomás. Es un dato no menor. Peloteamos La alguna... otra, me Ah, parece sí, la gran dale. noticia. Sí, Sí. sí. No, bueno, lo que ha pasado hoy, Luis, lo que ha pasado hoy, la visita de Anthony, que lo venís tratando, por supuesto, la visita de Anthony Blinken y lo que ello significa. Están muy exultantes, lo conversaba, vos tenías muy buena información, lo charlábamos anoche en el programa, con los datos que vienen desde lo financiero. Esta mañana, consultando con fuentes de economía, están convencidos en el gobierno, el presidente, que mientras más rápido puedan salir del cepo y converger en una competencia de monedas y o dolarización, más rápido van a poder demostrarle a los argentinos el ensamble de que este ajuste feroz, histórico, dramático, tiene una luz al final del túnel. Ese te diría que es el eslabón que le permitiría al gobierno materializar las buenas noticias. Mientras más rápido se llegue a ese eslabón, mucho más sustentable puede ser este rumbo que hoy casi te diría, el gobierno le pide a la gente fe, que la gente tenga fe, que esto es doloroso, pero se hace para salir mejores, no peores. Y en ese sentido, la visita de Blinken, hoy se lo preguntaron, le dijeron, ¿qué opina de la decisión de Argentina de la posible dolarización? Y corregime, pero lo que dijo el secretario de Estado norteamericano es, eso depende exclusivamente de la Argentina. Hay quienes lo tomaron como un aval a la dolarización y hay otros más cautos que dicen, es la respuesta de rigor que tiene que dar Blinken, porque no pueden meterse como secretario de Estado en una decisión que significa institucionalmente tantos eslabones jurídicos, no solamente económicos, sino institucionales. Ujú. Y por último, y te cierro con este dato, No, no. a mí me da la sensación
que claramente la negociación con el Fondo Monetario Internacional está pasando por estos momentos y la visita de Guita Gopiná, la segunda del fondo, para que un desembolso nuevo del Fondo Monetario desemboque necesariamente o se justifique necesariamente en plasmar la dolarización o plasmar un ancla monetaria que signifique la competencia de monedas. Cuando digo las dos versiones es porque el presidente a nosotros, y se lo preguntamos expresamente, nos dijo, estoy pensando en una dolarización, pero en realidad lo que es, se trataría de una competencia libre de monedas. Ahora, tal cual. ¿Un nuevo crédito, Pablo, o parte del crédito que el gobierno anterior no tomó y que estaría por encima de los 10.000 millones de dólares? Depende, bueno, ahí depende de una matemática, de una contabilidad con el fondo. ¿Cuánto es la parte que el gobierno anterior no tomó y cuánto es lo necesario? Yo creo que esto Javier Milei lo escribió antes de ser presidente, cómo serían los pasos que él daría para arribar a una dolarización. Y yo te diría que si uno revisa esa hoja de ruta, es bastante parecida, muy coherente con los pasos que está dando el gobierno en este momento. El concepto números más, números menos, es tener el suficiente colchón como para que nadie dude en el mercado de que este es un rumbo definitivo. Después hay una discusión técnica que la verdad no es para abrumarnos nosotros ni los oyentes en los pasivos remunerados, los pasivos del Banco Central. Esta noche voy a entrevistar a va a venir a piso uno de los economistas ecuatorianos que se entrevistaron con el presidente y que formaron parte del equipo dolarizador en Ecuador, que sostienen claramente que la Argentina podría dolarizar hoy. Así que va a ser interesante porque les voy a preguntar por qué creen ellos que la Argentina podría dolarizar hoy. Pero, ¿viste, como decía mi abuela, cuando el río suena, sí, agua trae? Bueno, a propósito Me de da esto, la sensación que cada vez suena más. bueno, a propósito de esto, primero pasamos el chivo también de nuestro programa a partir de las 21, que obviamente en el que participa con mucho éxito y con mucha relevancia Pablo Rossi, pero vamos a volver a hablar con Ricardo Rojas, el autor del libro La inflación como delito, en la que se basa el presidente para plantear la idea de que el que emite de manera espuria tiene que ir a la cárcel. ¿Vos estás de acuerdo con los fundamentos de eso, Pablo? Totalmente. Totalmente, pero estoy de acuerdo que la señal política y económica, eso es una señal política y económica, Luis. La Argentina, donde una vez se dijo por ley que los fondos eran intangibles, ¿no? que el dinero de los argentinos, que los depósitos eran intangibles, y luego el propio Parlamento convirtieron eso en letra muerta. En la Argentina, una ley no necesariamente es una garantía de que la política no va a incurrir en un pecado. Sí es una interesante señal política. Ojalá se convierta en una cultura del poder, en una cultura económica. Ayer cuando lo peloteábamos yo te decía, como Perú, como cuando viene el presidente histórico del Banco Central de Perú y les contestó en el coloquio de idea el año pasado a los empresarios argentinos, muchachos, si yo financio al Tesoro voy preso, punto. Si yo financio al Tesoro voy preso. El nunca más del Banco Central para financiar al Tesoro sería formidable, digamos, emitir para financiar al Tesoro solo. Ahora, en ese concepto, lo que no está muy claro es qué va a terminar pasando con el Banco Central de la República Argentina. ¿Va a tener sentido la existencia del Banco Central? ¿Para qué vamos a tener Banco Central? ¿El peso va a subsistir si hay una competencia de monedas? Bueno, todo eso va a depender, y está muy buena la nota hoy, porque van a ser complementarias, entre las que haga yo, entre el diálogo nuestro y el diálogo que se pueda tener con Rojas, porque me parece que finalmente el formato que vamos a tener en la Argentina va a depender del corset jurídico institucional y los límites del Parlamento, ¿no? O los límites de la propia Corte Suprema de Justicia, ¿no? Para poder avalar
un cambio de régimen monetario. Pero yo conceptualmente, para contestar y cerrar tu pregunta, por supuesto, porque no, no porque tenga fe ciega en la ley, sino porque se convierta el mandato de la ley en una cultura política y Claro, económica claro, definitiva en la Argentina. claro. Pablo, voy a plantear esto en estos términos. Victoria Villarruel saca el busto de Néstor Kirchner en el recinto. ¿Mm? Sí. Eh, hay como especie de juego, no sé si son juegos o no, de impacto mediático, ¿no? La semana pasada tuvimos toda la Mm, semana con Lali Espósito, ya nos olvidamos, ¿viste? sí, Bueno, sí, sí, desde la propia oficina del presidente decía, no, ya no vamos a olvidar. El presidente ayer atendió, qué sé yo, a Pablo Dugan, por ejemplo. ¿Mm? sí. Y mientras tanto siguen negociando, no por abajo, pero siguen negociando, no públicamente, en el Ministerio de Economía con los gobernadores. Si vos me preguntás a Obvio. mí, yo creo que en pocas semanas va a volver a haber una discusión por la ley ómnibus o por algunos aspectos de la ley ómnibus. Si me preguntás a mí, con los datos que tengo, las facultades delegadas por un lado y el fondo de el incentivo docente por el otro, van a ser dos asuntos que se van a destrabar. No sé con qué intensidad y si cada uno va a poder obtener lo que quiere, pero se van a Y te destrabar. agrego, perdóname, te agrego a ese engranaje el acuerdo fiscal imprescindible, como ya lo planteó 2, 3 veces, lo planteó Luis Caputo cuando lo entrevisté el otro día. Eso se va a venir, obviamente, porque esto no se puede sostener en el tiempo. Mm. Es decir, un gobierno firme que le diga no hay plata a los gobernadores y no hay plata en serio, no es un mecanismo. Y los gobernadores que estén o lamentándose, tirando piedras o llamando por WhatsApp a los funcionarios del gobierno. Debe haber un intercambio allí. Me parece que el gobierno dice, perfecto, todo eso puede ser, pero apruébenme la ley ómnibus, apruébenme las facultades delegadas en una versión que nos pongamos de acuerdo. Sí, No hagamos un blef de nuevo. claro, y dice, por favor, por escrito, me lo ponen. El Exacto. presidente le mandó a decir a sus negociadores, de acuerdo, me ponen por escrito lo que van a hacer, porque después me dicen que hacen una cosa y hacen otra. En este contexto, ¿vos entendés que a Milei no lo terminan de descifrar porque, viste, la mitad de los analistas, yo te diría más de la mitad de los analistas, dice, che, fue una derrota tremebunda la de Milei con eso. Y si vos escuchás a otro, dicen, che, no, porque ahora los gobernadores tienen que venir al pie y discutir con otras condiciones, no con la misma fuerza que tenían para discutir en la primera negociación. ¿Cuál es tu mirada? Que Javier Milei vino a romper, no muchos le creían, lo, a ver, lo menospreciaban y lo subestimaban desde el minuto uno. No va a llegar, es un outsider, Argentina no va a tener un outsider, Un fenómeno barrial. no puede un fenómeno barrial, no puede ganarle el peronismo unido, pum, 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 pum. Listo, acá estamos. Va a gobernar, pero se va a tener, no tiene mayorías, no tiene legisladores propios. ¿Qué te dice el manual tradicional de la cultura de poder? Porque es la cultura del poder de la Argentina. Y va a tener que venir al pie. No fue al pie, redobló las apuestas, usa en un país presidencialista todas las potestades que usaron los otros presidentes del país, salvo excepciones, salvo Macri, que se maniató bastante, pero todos los presidentes peronistas usaron las mismas herramientas, o más todavía que Milei, y las está usando. Entonces, ¿no lo terminan de decodificar? No lo terminan de decodificar. Por lo tanto, hay muchos que están metiendo reversa sobre el haber actuado de acuerdo al manual de poder antiguo, digamos. ¿Cuál es el nuevo manual del poder? No lo sé. A ver, sí sé que es un presidente que marca su impronta en las acciones cotidianas de gobierno y que esa personalidad avasallante, desbordante, polémica, provocadora, que guste o no guste, se traduce en actos de gobierno. ¿Qué harán ahora los gobernadores? Yo creo, Luis, que no hay liderazgo de sustitución. Cuando le preguntan a la gente,
¿Cuál es el líder de la oposición? Creo que fue una encuesta de Fixer. Le preguntan ninguno. No hay líderes en la oposición. No hay quien pueda hoy, del otro lado de Milei, coordinar acciones políticas. Te voy a dar un dato. Demoledor, salvo para el PRO, que acompaña a Milei, para el resto. Para el kirchnerismo ni hablar. ¿Cuáles son las dos figuras con mayor imagen negativa hoy que tiene la política argentina entre los principales líderes? ¿Cuáles? Martín Lustó y Horacio Rodríguez Larreta. Ah, ¿viste? Martín Lustó y Horacio Rodríguez Larreta. Dos consensuales. ¿Puede la Unión Cívica Radical tener como presidente del partido a uno de los políticos con peor imagen frente a la sociedad? Es un desafío para Lustó. Porque una cosa es ganar la Asamblea General, el Comité Nacional del partido, que estaba en manos de Lustó y Morales. Morales, también con algunos problemitas. Y otra cosa es tener contacto, empatía con la sociedad. Bueno, todo esto hoy juega a favor de Milei. Con lo cual, con muy poco, más el elemento insustituible, la inflación. Y acá te agrego el otro dato del día, Luis. La inflación por medición de alta frecuencia está dando en la tercera semana de febrero en el IPC 9%. 9%. Con lo cual, eso que dijo Caputo cuando lo entrevisté, la inflación de febrero va a estar más cerca del 10 que del 20. Algunos decían, no, va a estar 15 o 16. Ayer le dijo a Johnny Viale 15%, le dijo, sería un triunfazo. Hoy, a esta hora, esto es paso a paso, hoy están pensando en el gobierno en una inflación de febrero de entre el 13, 12, 13%. ¿Sabés lo que sería eso? En el marco de, ¿funciona o no funciona? Me siento a negociar con los gobernadores. ¿Ustedes qué tienen? Miren lo que he hecho solo en 65 días. Miren lo que me dejaron. Sin ustedes, sin la ley ómnibus que les pedí, estoy haciendo esto. Estoy metiéndole la tijera a los jubilados. Estoy realmente haciendo un ajuste histórico en 30 años. Sin embargo, miren la porción de la sociedad que todavía banca esto. ¿De qué lado se van a poner? ¿De los kirchneristas? ¿Que ya saben que son los golpistas tradicionales? ¿O me van a ayudar? Yo creo que por ahí va a pasar la negociación, Luis. Querido Pablo, un lujo tenerte, muy interesante escucharte. Lo volveremos a hacer esta noche, un poquitito antes de las 9, como siempre, yo te veo. Sí, señor, y nos ensamblamos. Exactamente.